Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Conceptos básicos sobre escatología social y nueva época. Ya en el área relativa a la nueva época prometida y dentro del nuevo orden de la naturaleza, en el vídeo anterior hablamos de la creación del cosmos. En este vídeo vamos a hablar de la creación y adorno de la tierra. Si les parece, empezamos con una invocación inicial. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, las calamidades y la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Supongo que conocen esta oración, que es la de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. Bien, dentro de la serie de vídeos sobre los conceptos básicos de la nueva época, este es el vídeo 11, que es la creación y adorno de la tierra. Luego vendrá el daño a la naturaleza en los siguientes vídeos y la naturaleza regenerada, etc. Bueno, el índice de este capítulo va a ser ver el segundo día de la creación, las aguas inferiores y las superiores. El tercer día de la creación, el continente único inicial y las plantas. El cuarto día aparecen, o más que aparecen, se encienden el sol, la luna y los astros. El quinto día, los animales en general. El sexto día, los mamíferos y el hombre. Bien, entonces en el verso 6 del capítulo 1 del Génesis dice: dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Esta palabra firmamento es un poco confusa, hay que ir al hebreo, qué quiere decir, pero de todos modos vamos a ver lo que significa es raquia. El firmamento es una expansión. Y esa expansión dice que aparte unas aguas de las otras. Unas aguas se quedan a un lado de la raquia, otras aguas al otro lado de la raquia. Raquia viene de raca, que vuelve a significar lo mismo. Expansión, expandir, extender, golpear. Ya vimos ayer lo importante que era la extensión. Perdón, en el vídeo anterior, lo que era la importante de expandir Dios para que haya energía de punto cero en todo el universo. Pues aquí también Dios expande, y esa palabra expandir es raquia. Y entonces deja a un lado unas aguas y a otro lado otras aguas. Ahora veremos cómo las llama, etc. Dice el Salmo: Él asentó la tierra sobre las aguas, y utiliza la palabra raca cuando dice asentar, porque es eterno su amor. Así dice el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y cuando surgen ellas. Otra vez aquí utiliza la palabra raca, algo firme, el firmamento. Es bien. Entonces, esto nos lleva a empezar a entender la geología bíblica, la geología inicial de la Tierra que la Biblia nos transmite. Dice el Salmo: del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Él la fundó encima de las aguas. Hay unas aguas que están por debajo de la tierra, que son las aguas inferiores, y otras aguas por encima de la tierra, que son las aguas superiores. Entre medias está esa raquia, que ahora veremos con más detalle cómo Dios lo va volviendo a perfeccionar. Entonces, dice, reunió las aguas del mar, dice el Salmo, como en un odre. Metió en depósitos las aguas del abismo. Distingue aguas del mar, aguas del abismo.
Otro salmo dice: se estremece la tierra con todos sus habitantes, mas yo sostengo sus columnas. Hay como unas columnas que sostienen la tierra, la raquia. Hay unas aguas, pues quizás entre el manto basáltico, pues se flexiona lo que es la corteza granítica, y entonces pues esa zona se podría llamar las columnas. Esta corteza granítica inicialmente tenía una anchura de un espesor de 60 kilómetros, como luego veremos en la proposición de las hydroplates, en el modelo de las hydroplates. Bien, entonces la geología anterior al diluvio, hay una fase primera en que la superficie de toda la Tierra era agua. Recordemos, la Tierra era caos y vacío del vídeo anterior. El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Más adelante se separan aguas de arriba y debajo por algo que es firme. Dijo Dios: un firmamento en medio de las aguas, separé unas cosas, unas aguas de otras. Esta es la estructura del interior de la Tierra, el núcleo, el manto, unas aguas inferiores, la corteza, el océano. Entonces vamos a ver cuáles estas aguas inferiores. El agua bajo la corteza terrestre que está encima del manto. Es un agua que está en estado supercrítico. Ayer hablábamos, o el vídeo anterior hablábamos, de que existe el líquido, sólido, gas y plasma. También existe este otro estado supercrítico para el agua. Es un estado físico natural de los fluidos a cierta presión y temperatura. Ese estado supercrítico se produce a partir de que la densidad del líquido y la densidad del vapor son iguales. Es algo que ya se descubrió en el 1822, que se habla también poco de ello. Y para el agua, los valores del estado supercrítico es una presión de 220 bares y una temperatura de 374 grados centígrados. En esas condiciones, la densidad del líquido y la densidad del vapor son iguales. Entonces, las aguas inferiores estaban sometidas a la presión de 60 kilómetros de corteza y por tanto estaban en estado supercrítico. La traducción del Crombé del hebreo copto de ese verso 6 dice: además de las palabras anteriores, Elohidim decidió decir otra palabra, para hacer girar en lo alto un velo anular en forma de franja viscosa. Está hablando de aguas superiores. Y para ello hizo subir una masa de aguas profundas, elevándolas mediante un movimiento que las subió, alargó y organizó. Dentro de las aguas superiores hay unas partes que haciendo girar la tierra, las hace girar por encima. Sube una masa de esas aguas profundas, las eleva mediante un movimiento. De este modo, sigue diciendo, protegían del calor excesivo y daban un arco iris multicolor. Es decir, la tierra al principio, Dios le hizo, además de un océano y de las aguas inferiores, le hizo un arco iris de las aguas, en las aguas superiores. Por tanto, las aguas superiores a su vez se dividen en dos partes. Este arco iris multicolor, tipos anillos de Saturno, y las aguas que ahora veremos se reunirán en un solo lugar. Y al cesar su acción quedaría separada una parte de las aguas de la otra. Se refiere a las aguas superiores. Esto sería, por ejemplo, una perspectiva de ese anillo acuoso antediluviano. Hasta el diluvio, este anillo de agua adornó la tierra. Desde distintas latitudes, pues tendría distintas formas de verse la perspectiva. Entonces, en el siguiente versículo, el 7, dice: hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas
de por encima del firmamento, y así fue. En copto, con el copto dice: para esto Elohim hizo girar convenientemente el planeta hasta que formó en lo alto un anillo. Sabiamente hizo subir el fluido en gotas, separándolas de las aguas acumuladas en el espacio intermedio, bajo el círculo universal. El círculo universal es el ecuador. Entonces, sabiamente hizo subir el fluido en gotas, separándolas de las aguas acumuladas en el espacio intermedio. Ya va distinguiendo en esta traducción las aguas inferiores, las intermedias, las superiores. Y así quedaron las aguas separadas bajo la faz del velo que giraba en lo alto. Aquí tenemos otra perspectiva posible de ese velo, de ese arco iris multicolor antediluviano. Y dice el versículo 8: y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Cuando aquí firmamento ya hemos visto que era raquia, ahora cielos es la palabra samayim. Samayim tiene un sentido dual, nunca se usa en singular, por eso aquí se traduce en cielos. Y en esa es una raíz que no se usa, que significa ser elevado. De ahí viene que también se hable de firmamento. Entonces, dice el diccionario Strong: el dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como al éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Al hablar de cielos, al hablar de Samayim, pues hay como dos niveles, por eso es dual. El primer nivel es el de las nubes, dice este diccionario. Lógicamente este primer nivel es el del arco iris, el de los anillos que rodeaban la tierra de aguas, y otro nivel más alto que es el que giran los cuerpos celestes. Y por tanto hay que distinguir la expansión raquia, firmamento, los dos niveles elevados, samayim, cielos. Uno es la creación que permite la creación de un anillo superior acuoso. En la traducción del copto dice: con sabiduría Elohim llamó a este otro espacio, que era como un velo que giraba en lo alto, rotación alrededor de los cielos. No exactamente cielos, sino rotación alrededor de los cielos, mucho más explicativo. Lo que no existía antes de la palabra fue visto al finalizar. Esta fue la segunda generación, el segundo día. Fíjense, este sería, por ejemplo, pues un arco iris hoy en día normal. Antes del diluvio ese arco iris podía coincidir con el otro arco iris, el otro gran arco iris que Dios hizo encima de la tierra. Curiosamente, Kant, en sus hipótesis cosmogónicas, dice: ¿podríamos imaginar que la Tierra tuvo hace tiempo un anillo como Saturno? ¡Qué gran espectáculo para los seres que debían habitar un paraíso! Todavía nadie confirma esa hipótesis, que sería gran homenaje a la historia de la creación en vez de degradarla. Bueno, entonces todavía nadie hoy la traducción de Crombie ya la visualiza. Las aguas sobre el firmamento siempre han sido embarazosas para los intérpretes, es cierto, porque no entienden la existencia de este anillo. ¿Qué impide esta creación como ornato? Y más tarde destruirla con un diluvio, como un diluvio sobre un mundo indigno de tan bello espectáculo. Una vez que ya el hombre peca y peca, Dios con el diluvio destruye también ese ornato. Pues esto lo entendió Kant y lo sospechó Kant, y luego veremos un poco más cómo lo describe. Así que este sería un paisaje actual, y sin embargo pues podía antiguamente, antes del diluvio, podía verse así este paisaje. Bien, entonces esto era lo que Dios hizo el primer día. En el segundo día pues organizó pues todo esto de las aguas con el raquia, el firmamento, las aguas superiores, etc. Bien, vamos al versículo 9 y dice: dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo,
Tahat, de los cielos, Samayim, en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Van a ser las aguas del... Este fondo es el intermedio, que lo vemos en la traducción de Crombet. El fondo como deprimido, solo adverbio. Bien, todavía entonces no se veía lo seco, no había debajo de ese anillo de aguas nada seco, no había tierra, todavía lo que quedaba pues cubría toda la tierra. Y lo que dice entonces la traducción del copto es: además de las palabras anteriores, Eloidim dijo que las aguas bajo las que estaban en movimiento circular en torno a los cielos, las del anillo, permanecieran en reposo en el espacio intermedio del círculo universal, en el ecuador, reunidas en un vasto lugar profundo de morfología escalonada alrededor de la cavidad, atención, de la que había surgido la luna al principio. En la traducción de Crombet ya vimos en el vídeo anterior que la luna surgía de la Tierra, lo mismo que la Tierra surgió del Sol, lo mismo que luego va a proponer Velikovsky, que Venus surge de Júpiter. Y ese vasto lugar profundo que había quedado, esa cavidad, es la que es ocupada. Por eso se pueden reunir las aguas, que hasta ese momento hemos dicho que no se veía lo seco, en un solo lugar. Y dice, esto fue hecho muy convenientemente. Ahora le va a dar incluso los nombres. En otros lugares de la Sagrada Escritura dice: del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y lo que la habitan. Él la cimentó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. En su mano están las cimas de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo, y la tierra firme que modelaron sus manos. Él afirmó la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. Todo cuanto quiere el Señor, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Entonces, dice, llamó Dios a lo seco, el versículo 10, le llamó tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. En el copto dice, sabiamente, por tanto, Eloidim llamó a los diferentes espacios, al sistema de lo seco formado por encogimientos que descubrían una llanura cerrada por montañas, adornada con la belleza de la flor que se abre. Eso es como es el nombre en copto de la tierra, adornada con la belleza de la flor que se abre. Ahora veremos. Y la región del sistema de aguas silenciosas, recogidas en la vasta extensión inferior, esa que había dejado para salir la luna, eso que es el proto-océano Pacífico, le llamó el Gran Mar Plácido. Por eso quizás hoy le llamamos el Pacífico, el Gran Mar Plácido. El Eloidín observó sabiamente que estas cosas eran puras. Bien, veamos entonces, sinteticemos un poco cómo ha sido todo este proceso de creación de las aguas y del firmamento. En primer lugar, el abismo, que ya estaba desde que existía la Tierra. Podría ser el manto, el núcleo de la Tierra. Después están las aguas, que hay unas aguas inferiores, que luego en el diluvio les va a llamar las fuentes también del abismo, unas aguas superiores que están a su vez divididas en dos partes, el mar y el anillo superior, el anillo planetario. Y luego está el firmamento, lo firme, el raquia, que Dios lo separa y le llama tierra adornada, como decía. Y ahora veremos que esa corteza, esa parte seca, tierra, es distinta del Semayim. Semayim es la parte del firmamento de los cielos, en la cual está el anillo de aguas superiores, y donde más arriba estarán los astros, cuando llega el momento de hablar de ellos. La Tierra entonces inicialmente tenía un solo continente hasta el diluvio. Era como una flor, adornada como una flor, decía, flor de 8 pétalos.
Había un océano, que es el Pacífico, menos extenso y profundo que los actuales. El paraíso Edén estaba en el centro de ese continente. Fíjense cómo lo dibuja Crombet en su obra Geografía Divina, del inicio, como una flor de 8 pétalos. Oh Dios, mi Rey, desde el principio autor de salvación en medio de la tierra. Del Edén salía un río que se dividía en 4, hacia los puntos cardinales. Nació un río que regaba el jardín y allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El segundo río se llama Gijón, rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Bueno, toda esta configuración es la del momento inicial de la que disfrutaba Adán. El versículo 11 al 13 ya empieza el ornato de esa parte seca. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla. Fíjense que el día segundo de la creación, Dios no dijo y vio que era bueno. Es el único día que dice que no. ¿Por qué? Porque todavía la separación de las aguas no estaba terminada. Faltaba el anillo superior, etc. Entonces, como faltaba, Dios todavía no dijo que era bueno. Los hebreos, el único día de la semana que no se casan es el martes, en recuerdo de ese aspecto del Génesis, porque no dijo Dios que el segundo día fuera bueno. Pero ahora veremos cómo lo dice en el día tercero. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla, árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su especie, con semilla dentro. Y así fue, la tierra produjo hierba verde, plantas con semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y ahora dice, y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, hubo mañana, día tercero. En el copto se precisa mucho más. Dice, operando sabiamente Elohim, concibió producir brotes de especies de plantas nacidas de la tierra, especies de hierba capaces de dar muchas semillas semejantes y difundirse a su alrededor, árboles de numerosas especies que producen frutos con semillas, cada uno reproduciendo su especie. Fíjense que aquí no hay cabida para el evolucionismo. Dios crea, produce distintas especies de plantas. En su conjunto se extenderían por otras zonas aún estériles de la superficie de la tierra. Elohim vio con sabiduría que todo lo que surgió era puro y fue la tercera generación. Dice Ana Catalina Emmerich, dice que toda la naturaleza creada parecía transparente, llena de luz. Las aguas me parecían más claras y santificadas, los colores más puros y luminosos. Todo era indeciblemente agradable, todo es limpio, puro e incontaminado. Las cosas ahora son como achaparradas en comparación y estropeadas. Todo está hoy como reseco y agostado. Él cubre, dice el Salmo, de nubes los cielos, prepara la lluvia para la tierra y hace brotar hierba en los montes y verdura para servicio del hombre. La finalidad de la creación, para servicio del hombre. Cantidades alabanzas hay en todos los salmos sobre la creación, aquí para las plantas. Dice, tú haces afluir las fuentes en los arroyos y a través de los montes abren camino las aguas, en ellas abrevan las bestias del campo y apagan su sed los onagros, sobre ellas habitan las aves del cielo que emiten sus trinos entre la fronda. Tú de tus altas cámaras irrigas los montes, del fruto de tus obras se sacia la tierra. Haces germinar hierba para el ganado y plantas para que sirvan al hombre y puedan sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite con que da lustre a su rostro y el alimento que da fuerza al corazón del hombre. Se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó, en el Salmo 104. Y dice Santa Hildegarda,
Dios llevó a cabo las tres obras de que se ha hablado en el ámbito de su ciencia, aunque no estuvieran iluminadas todavía por la rotación de los astros. Y como el fuego quema en silencio hasta que no lo refuerza el soplo del viento, pero empieza a chisporrotear cuando el viento sopla, así la obra de Dios en su presciencia quedó escondida y silenciosa, pero cuando fue despertada por virtud de la palabra viviente, se hizo visible en el siguiente día, todavía más. Por tanto, hasta aquí teníamos hasta el día segundo. El día tercero es el ornato de las plantas sobre la corteza de la tierra y la separación por la mañana del mar de la tierra. En el versículo 14-15 es cuando van a aparecer el sol y la luna, más que aparecer, encenderse, como veremos enseguida. Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento. En el firmamento raquia. ¿En el firmamento de qué? Del cielo, shamayim, para separar el día de la noche, donde tienen que estar en la parte alta de ese firmamento del cielo. Que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Esto ya lo vimos ayer. Que sirvan de señales para cuando no utilizamos el reloj orbital, nos confundimos totalmente en lo que son las edades del tiempo en que ha sido creado todo el cosmos. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra, y así fue. Bueno, pues en el copto dice, además de las palabras anteriores, Eloidim dijo, ha llegado el momento de encender el sol y la luna, que se mueven en órbitas circulares. Que su gas, se refiere al del sol, claro, resplandezca para que separen, ¿qué tienen que separar? El tiempo del día y la noche, y lo viejo de lo nuevo, y dividan periodos en la extensa duración de las generaciones, y midan con exactitud los días de la vida del hombre en su lugar, hasta que llegue el tiempo de ascender a la vida en que estarán eternamente. Efectivamente, Adán tenía luego que estar en otro lugar, en el tiempo, eternamente. Esto era para pasar un tiempo, aunque fuera inmortal. Pues para que midan con exactitud, pues para eso se creó el sol y la luna. Para llevar a su plena gloria al sol y la luna, aceleró su movimiento interno y así los encendió de modo que su brillo iluminara la faz de la tierra. Esto se hizo convenientemente. Fíjense que por la noche ese anillo de las aguas sería transparente y no se dejaban de ver las estrellas debido a ese anillo de aguas superiores. Bien, haya luceros en el firmamento del cielo. ¿Qué dice Santa Hildegarda? Por disposición divina, el firmamento iluminado mostraba la belleza y la gloria de la obra de Dios, como el alma embellece y glorifica al cuerpo. Sin embargo, cuando el hombre sea resucitado y renazca, será transformado a la manera de los cuerpos celestes. Lo que hizo Dios con los cuerpos celestes al transformarlos, encenderlos. Ese es uno de los elementos de la nueva tierra, es el don de claridad. Dios les dio sus funciones a las lumbreras del cielo, y éste puede conocer con la razón, por las señales de aquellas lumbreras, las características de cada criatura. Son los signos, y lo dice Santa Hildegarda. Y sobre todo, cómo determinar el tiempo y denominar los días, las noches y los años sobre las bases de cada señal. Bien, y entonces Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. La lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y Dios las puso en el firmamento de los cielos
para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, hubo mañana, día cuarto. ¿Cómo lo dice el copto? Trabajando adecuadamente con este fin, el eje Elohim, en el momento oportuno hizo dos grandes esferas que se encendieron al elevarse. Las hizo brillar para que llenarlas de gloria. Primero, el mayor que va delante como guía y maestro del periódico devenir de los días que marca. Luego el segundo como guía y maestro de la aparición regular del atardecer y el amanecer. La intensidad de luz era mucho mayor. Aquí no habla de noche, habla del atardecer y el amanecer. Añadió los demás astros, que se mueven serpenteando. Los planetas con sus movimientos retrógrados parecen serpientes, suspendidos en las tinieblas. Esto lo hizo muy convenientemente, vio que todo era puro, fue la cuarta generación. Pues en otros lugares de la Escritura también se habla de toda esta creación de los cielos. Dios nuestro y Señor nuestro, dice el Salmo, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, has exaltado tu majestad sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste. Sí, que no son nada las estrellas, la luna, el sol, todo eso no es nada malvado. No es astrológico, no es demoníaco. Él lleva las cuentas de las estrellas y llama a cada una por su nombre, dice. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hemos hablado muchas veces al hablar de astronomía sagrada de estos versos. Tuyo es el día, tuya la noche, tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los confines de la tierra, tú ordenaste el verano y el invierno. Bien. Entonces, ¿qué dice Santa Hildegarda? Dios, a través de su verbo, su palabra, que era por quien hizo todas las cosas, hizo resplandecer las dos grandes lumbreras. Resplandecer, que es distinto de crearlas. Y puso en la mayor en el día, la menor en la noche. La primera siempre permanece igual, no crece ni disminuye, mientras que la otra, moviéndose por los signos del firmamento, los astros, crece y después mengua, tiene fases. En estas dos lumbreras Dios prefiguró el modo en que habría hecho su obra, el hombre. Compuesto de dos naturalezas, el hombre, en efecto, es celeste en la ciencia del bien y terrestre en la ciencia del mal. La ciencia del bien, que viene de Dios, es celeste. Dice el Salmo, Él hizo con sabiduría los cielos, porque es eterna su misericordia. Él hizo las grandes lumbreras, porque es eterna su misericordia. El sol para regular el día, porque es eterna su misericordia. Y la luna y las estrellas para regular la noche, porque es eterna su misericordia. No para fastidiar, no para guiar, no para llevar al infierno. Al revés, la astronomía sagrada tiene el fundamento en la propia Sagrada Escritura. El día 1, entonces, vamos a precisar, el día 1 se crea con la luz, se crean los ángeles, se crean las estrellas, se crea el sol, se crea la tierra. Pero es una luz de fondo, son los cuásares de las galaxias, el centro de esas galaxias, están dando una luz de fondo. Es la luz anterior al sol que Dios llamó día. El sol no se hizo después que la tierra, sino que se encendió el día 4. Algunos piensan que como se habla de la tierra en el versículo 1 y se habla del sol en el versículo ya 12, 13, el día 4, pues creen que es que está mal el orden. No. Hasta entonces su luminosidad era deficiente o era bastante oscura. No obstante, se podían empezar a desarrollar plantas con semilla, que fueron creadas el día 3. El sol al encenderse era muy brillante.
Y la Tierra había surgido antes por eyección del Sol, como hemos hablado. Bien, entonces, siguiendo con estas precisiones, la Luna y el anillo de aguas superiores surgieron por eyección de la Tierra, lo cual esto es una de las teorías científicas que hoy en día pues se pueden encontrar sobre el origen de la Luna, la teoría de fisión que surgió de la Tierra. La Luna fue encendida con el Sol, lógicamente, porque para iluminar la noche, con fases. La rotación inicial, para que de la Tierra surgiera la Luna, debía ser 17 veces mayor que la actual. La cavidad dejada por la Luna la ocupó el primitivo océano, apareciendo así el continente seco. Las aguas superiores se distribuyeron entre el anillo de la Tierra y el primitivo océano. El día 4 es cuando se crean los planetas, se enciende el Sol, esos planetas que tienen trayectorias retrógradas que parecen semejar el serpenteo. Bien, entonces hasta aquí teníamos hasta el día 3, el día 4 que hemos añadido, hemos definido que en el firmamento de los cielos, en la parte muy alta, están el Sol, la Luna, las estrellas. Bien, y vamos al día 5 a partir del versículo 20, la creación de los animales. Dijo Dios, que las aguas se llenen de seres vivos, que vuelen las aves sobre la tierra, surcando el firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie, y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, creced, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y de que las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde, hubo mañana, día 5. Pues en el copto dice, por segunda vez Elohim dijo, que se multipliquen a partir de la tierra seres que se mueven al modo que la arcilla se multiplica en manos del alfarero. Esto significa que las distintas especies surgen del alfarero, no surgen una de otra, al modo de la arcilla, que lo iremos viendo en otros versículos esta traducción, que pueda caminar sobre la tierra, nadar o volar. Como efecto, la tierra tuvo por todas partes en las aguas, los cielos y la tierra, criaturas en gran número. El Elohim dijo palabras creadoras para las diversas especies. Una vez más, esto no es evolucionismo. Dijo palabras creadoras para las diversas especies y vio que eran convenientes. Sabiamente las reunió por parejas con el fin de reproducirlas y les dio partes genitales con la fuerza de producir una amplia descendencia que llenara los mares, los ríos, el cielo y la tierra. Esta fue la 5ª generación. Mías son todas las fieras de la selva, dice el Salmo, y los miles de animales en mis collados. Conozco todas las aves del cielo, me pertenece todo lo que se mueve por el campo. Le dice a Job, Dios, interroga a las bestias que te instruyan, a las aves del cielo que te informen. Te instruirán los reptiles de la tierra, te enseñarán los peces del mar, pues entre todos ellos, ¿quién ignora que la mano de Dios ha hecho esto? Bien, por tanto, el 5º día añadimos al ornato de las plantas el ornato de los animales. Y vamos con el 6º día, la creación de los mamíferos por la mañana, porque de la creación del hombre ya hablamos en el vídeo anterior. En hebreo dice, dijo Dios, produzca la tierra seres vivos según su especie, ganado, reptiles y animales salvajes según su especie, y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. En el copto dice, Elohim dijo, como la vez anterior, me aseguraré de que se multipliquen como la arcilla, partiendo del alfarero, muchas especies de mamíferos,
tanto en el agua como en la tierra, en los valles de los ríos y los que nadan en el mar, los que andan semejantes a los gatos, que son los carnívoros, los que rumían su comida muchas veces, los que viven en los bosques, primates, los rumiantes, la multitud de los que están adaptados para andar sobre la superficie de la tierra. Fíjense, los que dicen que es un cuento, el Génesis, como se ve en esta traducción, que hay hasta una taxonomía animal, una primera en taxonomía, a partir de del quinto día de la creación. Esto se hizo muy convenientemente. Como la primera vez, Elohim dijo numerosas palabras creadoras para las diversas especies de las aguas y la tierra. Las capaces de andar sean similares a los gatos, o los que regurgitan muchas veces, los carnívoros, los rumiantes, y a los que abundan en valles de los ríos, delfines, el océano, capaces de multiplicarse las ballenas, etc. Elohim observó con sabiduría que todo era conveniente. Dice la Beata Anna Catalina, había animales entre las plantas y arbustos, eran inocentes, puros, nobles, muy ágiles, llenos de contento y muy mansos. He visto muchos pájaros y oía sus cantos tan agradables como en una alegre mañana. Los animales eran indeciblemente nobles, cubiertos de un brillo tenue, y servían a nuestros primeros padres. Había antes de la caída un gran distanciamiento entre el hombre y los animales. El Salmo sigue diciendo las alabanzas por la creación de los animales. Allí anidan los pájaros, en sus copas hace su casa la cigüeña. Las altas peñas son para las cabras monteses, las rocas madrigueras para los conejos. Qué numerosas son tus obras, Señor. Todas las hiciste con sabiduría. Llena está la tierra de tus criaturas. Ahí está el mar grande, de espaciosas orillas. Aquí los reptiles innumerables, y los animales pequeños y grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que formaste para jugar en él. Todos ellos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Y también Dios creó los yacimientos minerales al hacer la tierra. Dice en el Génesis al principio que el oro de aquel país, Javila, es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El oro que al principio se sacaría pues bateando las arenas. Tubal Caín, uno de los primeros descendientes de Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. El clima inicial, pues no había inclinación de los polos y por tanto tampoco había estaciones. El anillo de agua distribuía el calor solar. No llovía, dice el Génesis, pero sí había condensación de rocío y se regaba por los ríos. La atmósfera era muy estable, aunque había brisa por la tarde. Todo era bueno, sin mezcla de mal. Inicialmente no había enfermedades, no había competencia por la comida, no había muerte de criaturas vivientes. Antes del diluvio todos eran vegetarianos, solo después del diluvio Dios les permite comer los animales. Antes del diluvio no había campo magnético, el sol no enviaba alta ionización. Lot, ¿cómo era el paraíso? Pues un ejemplo era cómo era la vega del Jordán. Era de regadío, como el jardín del Señor o como Egipto. Bien, entonces el sexto día empiezan los mamíferos y luego por la tarde pues empezará por la mañana del sexto día, porque empiezan por la tarde los días, estará el hombre. Además de las conclusiones que ya sacamos sobre el primer día de la creación, Dios Padre, lo que podemos decir es que el Génesis nos ha revelado correcta y en detalle las obras de Dios. No es un cuento. Cuando hemos conocido más sobre las lenguas,
la física, la astronomía, nos damos mejor cuenta de la literalidad del relato del Génesis. Al hombre muchas veces le parece imposible, pero es por ignorancia del hombre. La ciencia a veces ha menospreciado a la revelación, pero es por ignorancia de la propia ciencia. Dice San Pablo, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Nos cuesta llegar a darnos cuenta de que el que sabe es Dios. ¿Dónde está el sabio? Dice San Pablo. ¿Dónde está el docto? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Cuando en la historia de la ciencia se cuenten la evolución, las historietas que nos han contado, los constantes de la física, que no eran constantes, etcétera, que durante un siglo han llenado todos los libros de texto y enseñado a varias generaciones, pues el hombre se reirá del hombre, del anterior hombre, y dirá, ese hombre sí que era ignorante y atrevido. Y veamos para terminar alabanzas que los salmos dedican a toda la creación. Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle sobre todas las estrellas luminosas, alabadle cielos de los cielos y aguas todas que estáis sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, pues Él lo ordenó y fueron creados, los estableció para siempre, por los siglos. Les dio una ley que no traspasarán. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento borrascoso que ejecuta sus órdenes, montes y colinas, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y aves aladas, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y los que gobiernan la tierra, jóvenes y doncellas, ancianos y niños. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime. Su majestad se extiende sobre la tierra y los cielos. Es muy interesante el monólogo divino sobre la creación que Dios tiene con Job, porque va describiendo Dios todo lo que Él ha hecho. Si eres hombre, cíñete los lomos, voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Cuéntamelo si tanto sabes. ¿Quién señaló sus dimensiones? Seguro que lo sabes. ¿O le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde encaja su basamento? ¿O quién asentó su piedra angular? Entre la aclamación unánime de los astros de la mañana y los vítores de los hijos de Dios. Parece como que los ángeles estaban aclamando desde que fueron creados todo lo que iba haciéndose Dios. Porque los ángeles viven en el mismo universo. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite, poniendo puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o señalado su puesto a la aurora? Para que veamos lo que es la soberbia del hombre, para que agarre la tierra por los bordes y sacude de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido, para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado. ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte? ¿O has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido
y has cumplido tantísimos años. El Dios es irónico con el hombre que intenta sobrepasar su nivel. Has entrado en los hilos de la nieve y observado los graneros del granizo que reservo para la hora del peligro, para el día de la guerra y del combate. ¿Por dónde se dispersa el relámpago? ¿Por dónde se difunde el viento del este? ¿Quién ha abierto un canal al aguacero y una ruta al relámpago y al trueno? Para que llueva en las tierras despobladas, en la estepa no habitada por el hombre, para que empape el desierto desolado y brote la hierba en el páramo. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra el rocío? ¿De qué seno sale el hielo? ¿Quién da luz a luz la escarcha de los cielos cuando el agua se endurece como piedra y se congela la superficie del abismo? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿O soltar las riendas de Orión? Con esto está diciendo que él es el que ha imaginado las constelaciones, no es obra del hombre. Hacer salir a su tiempo el zodíaco, guiar a la osa mayor y a sus crías. ¿Conoces las leyes del cielo y las haces cumplir en la tierra? ¿Puedes ordenar a las nubes que envíen sobre ti un chaparrón? ¿Tienes de mensajeros a los rayos que vienen y te dicen a sus órdenes? ¿Quién dio sabiduría al ibis o dotó la perspicacia al gallo? Son animales que ya han desaparecido, el unicornio, el ibis, que se citan en la escritura. ¿Quién cuenta las nubes con acierto e inclina los cántaros del cielo cuando el polvo se funde en una masa y se pegan los terrones entre sí? ¿Le cazas la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías? Cuando se encogen en sus cubiles o están al acecho en la maleza, ¿quién prepara al cuervo su comida cuando sus crías graznan a Dios y aletean alocadas por el hambre? Muy bien, pues por el momento vamos a dejarlo aquí. En el siguiente vídeo trataremos cómo el pecado ha ido estropeando esta magnífica obra de Dios. Gracias por su atención. Pueden encontrar más información en www.garabandal.org.es. Ahí están también las diapositivas en el canal de YouTube, especialmente en este canal de suscripción a novedades, vimeo.com/ondemand/hipótesis, donde se ponen estos vídeos. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo vídeo.